¿Qué tal? De nuevo Sin Mentiras para todos ustedes. Una visita inesperada, ultra secreta. Primer diplomático del país de las hamburguesas que toca piso, que toca suelo venezolano desde 2019, cuando se cerraron ambas embajadas. La de Caracas acá, por parte del país del norte, y la nuestra allá en Estados Unidos. El presidente del país del norte, repito, ha mandado de manera ultra secreta a un diplomático, a un ex militar de fuerzas especiales, Roger Carstens, de alto rango, enviado para asuntos de rehenes del país de las hamburguesas. Lo ha enviado a Caracas, llegó el martes, se fue el viernes. La información está confirmada por el mismo Carstens. Y te voy a decir algo. El año pasado, aquí vino Bill Richardson, que no era un enviado del Departamento de Estado, era un amigo, gente que tiene que ver con rehenes que hay en el país del norte, diseminados por todo el mundo, rehenes detenidos, y un amigo de Maduro, del gobierno de Venezuela. Vino, tanteó y todo fracasó. Pero en esta oportunidad sorprende que el país de las hamburguesas haya mandado a un militar, ex militar de alto rango, un diplomático de alto rango, activo. Y esto es un paso trascendental. Desde 2019, hace 3 años, desde que Guaidó se paró en una plaza pública, el país del norte no enviaba a nadie con estatus similar en las condiciones que se encuentran las relaciones diplomáticas del país. Relaciones diplomáticas rotas completamente. Entonces, si tú tomas en cuenta todo ello, luego de que el país del norte viene jugando a 2 bandas, como siempre lo hemos explicado, una banda que sale por la prensa diciendo que las elecciones fueron ilegales aquí en Venezuela, que no reconoce a Maduro, sino reconoce a Guaidó, y que le van a dar a Guaidó 1 año más o 2 años más de prórroga, que Guaidó es el líder de Venezuela. Y por el otro lado, en la otra banda, manda a este diplomático a reunirse con el gobierno de Venezuela, que por cierto, el gobierno de Venezuela no ha confirmado esta visita, la mantiene al más alto nivel, al más alto secreto, pero ya fue explotada, digamos periodísticamente, por la agencia de prensa del país del norte, en la voz de Joshua Goodman, que es el que siempre está lanzando informaciones desde Estados Unidos hasta Venezuela. ¿Quiénes vinieron a ver este señor Carter? ¿A quiénes vinieron a ver? Bueno, el país del norte, escuche bien esto que les voy a decir, tiene en la actualidad 61 personas detenidas o retenidas en el mundo, de las cuales 9 están en Venezuela, 9. Es decir, estamos hablando de casi que Venezuela tiene el 15% de los detenidos del país del norte. Aquí están los 6 de Citgo, que hay que decir, todos son venezolanos nacionalizados gringos. Hay que decirlo también. Aquí está Luke Damon y Iran Berry, los 2 boinas verdes que lo agarraron en las costas de Venezuela en la operación Gedeón. Está también el señor Matthew Heath, agarrado por allá con unos drones y con unos equipos por la refinería de Falcón. 9 en total. Y Carstens los vio a los 9, conversó con ellos, se reunió con el gobierno de Venezuela, no así con Guaidó, y dijo que los vio, que habló con ellos
Y más nada, eso fue lo único que dijo. Ahora bien, si tú te pones a ver cómo va el caso Saab, viendo lo que está pasando con el caso Saab, estás viendo, ¿no? Allí está a punto el gobierno, la justicia seguramente, de reconocer a Saab como diplomático. Es muy, muy importante este paso. Si tú estás viendo lo que está sucediendo con Saab y están enviando a Carstens a Caracas de manera secreta, es porque algo se está cociendo a fuego lento, algo gordo se está cociendo a fuego lento. No te voy a decir qué, pero da la impresión que los tiros van por el caso Saab, que los tiros van en primera instancia probablemente para que los 6 de Citgo regresen a sus casas y sigan cumpliendo sus condenas. Recuerda que en octubre, cuando el país de las hamburguesas secuestra, extradita desde Cabo Verde a Saab, inmediatamente el gobierno de Venezuela responde a esta jugada y saca a los 6 de Citgo de sus casas por cárcel y los recluye nuevamente en los centros penitenciarios. Aparentemente, probablemente dentro de pocos días veamos nuevamente regresar a sus casas a estos de los 6 de Citgo, que como saben ustedes están condenados entre 8 a 13 años por, defraudar con contratos y leoninos contra Venezuela, defraudar a la nación, como lo han hecho el interinato y como lo han hecho muchos otros. En todo caso, el gobierno venezolano ha sido cauto hasta los momentos y no sabemos cuáles son los pasos a seguir, pero que haya venido, repito, un diplomático activo de el departamento o Cancillería gringa a Venezuela, que no venía ninguno desde 2019, te deja las claras que hay una negociación que se está haciendo a fuego lento, porque este es un alto funcionario. Este no es un amigo, este no es un enviado especial, este no es un amigo en común, este no es un conocido, no. Hasta los momentos habían venido 2 o 3 amigos comunes entre Venezuela y el país del norte. Pero que hayan ya el Departamento de Estado mandado a Carstens, que es un especialista, que es un negociador, quiere decir que hay cosas que se están haciendo a fuego lento y que no sabemos los venezolanos y que oportunamente probablemente lo vamos a saber. Y es una oportunidad que se están dando ambos países para ver si se pueden restablecer las relaciones o por lo menos mínimamente comenzar que el norte vaya también dando. El norte tiene que dar porque ya hemos puesto muchas mejillas con sanciones, con bloqueos y hasta los momentos no han dado desde el norte señales para nada positivas, sino hablando el gamelote duro por la prensa, pero nada de que se bajan de la mula con algo que sea concreto, que le convenga al gobierno de Venezuela. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes nos manden sus puntos de vista y nos digan qué opinan de esta visita casi secreta del enviado de la Cancillería gringa Roger Carstens a Venezuela. Muchas gracias y será hasta la próxima.